Muy buenas tardes, hermanos de la amada Iglesia de la Bellón y a todos los hermanos en todo lugar. Siguiendo con el estudio de este libro Apocalipsis, pasamos ahora al capítulo 17. Dejamos el capítulo 16 y pasamos al capítulo 17. Y juntos vamos a leer este capítulo para tener el panorama más o menos de todo lo que este capítulo nos está mostrando respecto a todo esto que estamos compartiendo de este libro tan profundo, tan enigmático, para algunos incomprensible, pero damos gracias a Dios que Dios lo ha revelado, y a través del tiempo todo esto se va aclarando. El tiempo va revelando todos los acontecimientos en esta historia de la salvación y también del reino de Dios venidero, y aún la historia eclesiástica, decimos, de la iglesia, de los verdaderos y de aquellos que pertenecen a lo que vamos a compartir ahora. Leemos juntos el capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entendemos que estas son palabras simbólicas. Ramera, que me entiende el significado de la palabra, es la etapa de, diríamos, la apostasía religiosa, especialmente el cristianismo apóstata, unificado, emparentado con muchas religiones, que en ese tiempo del reino del anticristo, de la bestia, juntos van a actuar en la historia de la humanidad. Entonces, cuando dice la que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones, pueblos y lenguas, con la cual, con esta ramera, dice la sentencia de la gran ramera, habla algo que es grande, diríamos algo que se expandió y abarcó muchas naciones, y entendemos que hay, o lo que hoy en día escuchamos, Oriente y Occidente, y casi todo el mundo de Occidente son todos cristianos de nombre, por la influencia del cristianismo en la historia de las naciones, con la cual dice han fornicado, o digamos, han adulterado, la verdad, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todo esto es simbólico, da a entender de que se alegraron o han bebido algo que era parcería, verdad, pero estaba mezclado con engaño y error. Y el verso 3 dice, todo esto lo ve el apóstol Juan en visión, digamos, profética, futura. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el imperio del anticristo, lleno de blasfemias, que 7 cabezas y 10 cuernos, habla del reino de Europa o del imperio romano que se reagrupa, resurge en el tiempo de la historia. Y esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, es simbólico de la mujer, como así Cristo tiene su esposa, el Cordero. Esta mujer con este título da a entender su carácter y su naturaleza. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Habla de su corrupción, adulterio espiritual con la verdad que era de Dios, que aparentemente parecía que estaba representando la verdad de Dios, especialmente el cristianismo, pero estaba adulterado. Y en su frente
tenía un nombre escrito en un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio o el secreto de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Habla del desarrollo del Imperio Romano, que dejó de existir y vuelve a reaparecer en la historia. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Esto es Roma. Las 7 colinas, Roma está fundada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Son los sucesos históricos del Imperio Romano. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son aguas, simbolizan pueblos y naciones, el mundo con todas las naciones y pueblos. Donde se apoya, la ramera se sienta o actúa, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí está bien explícito. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos acornearán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En este capítulo tan importante que hemos leído, encontramos condenación de la ramera. Y ya hemos expuesto y también aclarado, simbólicamente representa toda la religión unificada en todo tiempo, especialmente el cristianismo, que se une con todas las falsas religiones para actuar junto con el sistema del anticristo y también funcionar y apoyar todo aquello que hemos compartido en los capítulos anteriores. Y sabemos de que Babilonia es una ciudad que ha existido, pero el origen de Babilonia viene en el capítulo 10 de Génesis, cuando Nimrod, allí un líder que se levantó, fundó a Babel. Y allí comienza o se gestan, es el origen, el foco inicial de todas las religiones falsas, del falso culto
comienza la idolatría. Y en este tiempo de la historia también encontramos que habrá un cristianismo apóstata, un cristianismo de forma solamente, y esto traerá confusión quizás en algunos, pero también va a ser una herramienta, es algo que este anticristo, este sistema anticristiano que se levantará, tendrá también alguien que le va a apoyar. Es la gran ciudad o la gran ramera, la Iglesia Universal, usando este nombre, digamos, es una fusión de todas las entidades religiosas que van a apoyar al falso Mesías, al anticristo. Y dice que le llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y todo esto que estamos considerando. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, simboliza todo el poder que ella tenía y asumía. Y encontramos en la historia que cada vez que la iglesia apóstata, la verdadera, que dejó la verdad de Dios, abandonó la pureza de la doctrina, de la verdad, de la palabra del Señor, y se ha casado, unido con el Estado, ha usado el Estado para explotar y también perseguir a los verdaderos fieles, aquellos que estaban aferrados a la verdad de Dios y especialmente a la verdad de la palabra del Evangelio. Y encontramos que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Parece que es algo oculto, algo misterioso, algo secreto. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Da a entender de que esta Babilonia, en su origen, es la que ha introducido en Europa y en todo ese sector de Europa y donde su influencia ha llegado, da a entender de que el Imperio Romano se ha sostenido, entendemos nosotros, por la Roma eclesiástica, donde ha proyectado su influencia y su doctrina, ha conquistado muchos lugares y ha llevado la religión, pero dentro de esa religión cristiana, llamado por así decir, también llevó mucha idolatría, mucha abominación. Y aquí figura que Babilonia la Grande es la madre de todo aquello que tiene que ver con el adulterio, con la falsificación espiritual de la verdad de Dios. Y encontramos que esta mujer, estamos hablando de este sistema eclesiástico unificado mundial que va, por así decir, prevalecer o va a manejar también y apoyar a la bestia, al falso Mesías, al falso Cristo. Esta religión unificada, este conjunto de religiones que se van a unir, entendemos de que esto va a ser tan grande, tan gigantesco, que va a capturar y también va a obligar a todas las personas que le rindan culto, va a apoyar a la otra bestia, esta ramera, digamos, la gran Babilonia, en la unificación de todo el falso cristianismo y las religiones que se van a unir para también levantar un Estado, un sistema mundial de gobierno con una religión obligada para que todos puedan adorar a aquella bestia. Y encontramos que hay una condenación de estas, por decir, esta personificación de la iglesia falsa, la ramera.
Y dice, cuando vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué quiere decir? Da a entender de que este sistema religioso está, por así, manchado, lleno de la sangre de los mártires. Y a través de la historia, cuántos santos, cuántos mártires han sufrido en todo el tiempo de nuestra historia, cuando aquellos que no respondían a este sistema, por así decir, de Roma, este sistema, perdonando quizá la expresión papal, que estaba ligado, casado con el Estado y explotaba esto y aquello y usó al Estado cuando le convenía, toda vez que podía. Pero este sistema estaba lleno de la sangre de los mártires de Jesús. Y esto se va a potenciar, queridos hermanos y hermanas, cuando estamos llegando a estos tiempos finales. Va a haber un surgimiento de toda esta coalición religiosa que va también a apoyar a todo este sistema anticristiano. Va a ser la apostasía de todo lo santo, lo verdadero. Y va a ser tanto la abominación que Dios la odia, va a ser tanta la perversión de lo verdadero, de aquello que Dios aprueba. Eso va a ser todo, por así decir, pervertido, corrompido. Pero nosotros sabemos, queridos hermanos y hermanas, que nosotros somos llamados, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y en el curso de la historia, cuando vino, por así, la voz de alerta y despertar las conciencias de aquellos que en su ignorancia o en su quizás sencillez entraban y absorbían todo esto, pero llegó un tiempo que ellos recibieron la voz, salid de allí, pueblo mío. Y justamente muchos han tenido que salir del error, del engaño, de esta gran, por así decir, de esta gran institución humana. Y esta institución humana dice que estaba asombrado aquí el apóstol Juan. ¿Por qué te asombras? Él ya está viendo el hecho presente y futuro. Esta mujer está ebria da a entender de que ha bebido, por así decir, la sangre de muchos mártires de Jesús. ¿No será esta expresión cuando venga el tiempo que hemos compartido el otro estudio, cuando todos los creyentes en Cristo Jesús serían martirizados en el tiempo de la gran tribulación? Pero a través de la historia, ¿cuántos mártires de Jesús han sufrido, han padecido? Leyendo la historia de la iglesia encontramos a través de la historia cuántos fueron quemados, por así decir, por mantener la fe en Jesucristo, en la palabra santa del Evangelio, y no han renegado de la fe, sino que han sellado con su vida el testimonio de que ellos pertenecen solamente y adoran a Jesucristo y su palabra de verdad. Y el apóstol Juan dice, quedé asombrado con gran asombro. Ese asombro, ¿cómo puede ser? Le fue revelado algo oculto, algo que no se veía. Aparentemente, esto parecía que tomaba, por así, volumen muy grande en la humanidad. Era un misterio. ¿Quién es esta mujer? Está sentada, dice, sí, esta mujer que viste tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. El misterio de la mujer y la bestia que la trae. Da a entender que está ligado todo el falso cristianismo, toda la religión, juntamente con el sistema
del anticristo, de la bestia, de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. Y más adelante dice: la bestia que ha visto era, no es y está por subir. Da a entender que esto está reapareciendo, volviendo en el tiempo para los sucesos del tiempo que Dios va a actuar y juzgar todo este engaño, toda esta abominación. Y todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, no es. Esto habla del desarrollo del imperio, del reinado del anticristo. Pero lo importante de este capítulo es la condenación. Dice que más adelante, verso 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y lo dijimos, Roma está sentada sobre 7 montes, y los 7 reyes que iban a suceder en la historia. Y más adelante encontramos todo este desarrollo, pero ocupándonos de entender de que todo esto tiene un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Da a entender de que todo el sistema político gubernativo, con el caos del mundo, le van a entregar todo el poder a la bestia. Y detrás de todo ese accionar vamos a encontrar una influencia, algo que empuja también para adorar a la bestia, es esta religión universal, unificada, a la cabeza el falso cristianismo apóstata, encabezada por esta ramera, por esta, es decir, adúltera, que adultera con la verdad de Dios. Y entonces me dijo: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta y se apoya. ¿Dónde se apoya? ¿Dónde ella encuentra su campo de acción? Son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. Si hay una religión que abarcó, digamos, casi todo el mundo, ahora surgen otras religiones, digamos así, mundiales, ha sido la fe cristiana. Pero cuando esta fe se ha, por así decir, echado a perder la verdad de Dios, y este cristianismo tiene otra forma y carece de lo genuino, lo verdadero, y entonces esta ramera, esta adúltera de la verdad de Dios, se sienta, se apoya sobre naciones, pueblos y lenguas. No es mi propósito juzgar históricamente todo esto, pero es lo que la historia nos muestra, nos enseña a la luz de la palabra del Señor y a través de esta revelación. Y encontramos que los 10 cuernos dan a entender el imperio comercial y político. Estos, el verso 16, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones, así como esta falsa religión, este falso cristianismo, ha usado al Estado y a los gobiernos para llegar al poder, usando el poder para prevalecer, usando la verdad de Dios y cambiándola para poder establecerse, como dice, como reina, vestida de escarlata, de esto, de aquello, a entender. Hay, por así decir, un poder temporal que ha querido ejercer, pero va a llegar el tiempo que todas estos los 10 cuernos, los reyes, van a aborrecer, van a odiar, le va a repugnar todo este accionar de esta falsa iglesia, o diríamos religión universal, unida, que se unen para apoyar el sistema del anticristo. La van a aborrecer y la van a devorar. Y Dios, ¿por qué Dios permite? Porque Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar lo que él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Encontramos también esta expresión del capítulo que estamos considerando, el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. En este pasaje que estamos compartiendo, la ramera es la contraparte de la esposa del Cordero. La fiel esposa del Cordero, la iglesia santa, pura, que se mantiene y se mantuvo y se mantiene fiel al llamado celestial. Y entonces esta religión unificada que va a predominar y va a capitalizar toda esa ambición de poder también y también de llevar a las masas a que adoren al anticristo y también perseguir y martirizar a aquellos que no la obedezcan, que no se plieguen, no se adhieran a este movimiento. Ellos van a pelear juntos contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Damos gracias a Dios, porque siempre el Cordero, que es santo, justo y verdadero, vencerá al pecado, vencerá a todo aquello que se levanta contra él, contra su reino y contra su santa iglesia, su esposa. Y la ramera, la falsa, aparecerá también derrotada y avergonzada, porque aún el poder político también que se levantará y en aquel tiempo la va a aborrecer. Dice, la van a aborrecer. Qué misterio todo esto. Aquello que trabajó junto y apoyó al sistema del anticristo se va a levantar contra el sistema de la Babilonia, la ramera, la grande, la que usurpó o usó el poder político para sus fines y trajo toda esta confusión. Babel significa confusión, pero damos gracias a Dios que el Señor declaró en su palabra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo aquello que Dios vio y ve en la historia, y aún en los tiempos que han de venir, nos advierte y nos enseña que nosotros damos gracias a Dios por haber sido llamados y escogidos en Cristo Jesús para ser parte de Él y de su iglesia, la esposa del Cordero, la novia anticipada, pero la esposa del Cordero, y que ciertamente todo lo que nosotros estamos considerando es para que comprendamos y tengamos un panorama de aquello que ha de suceder y está sucediendo en la historia. Nosotros podemos alabar al Señor porque nosotros tenemos la revelación de su bendita palabra. Y en este tiempo de tantas captación de voluntades y también de adhesiones y de tantas religiones que quiere captar a las personas, y no olvidemos que en este, por así decir, abanico de religiones unificadas con el cristianismo, se va a introducir toda la idolatría de la Babilonia, disfrazada de muchas formas, y aún el falso cristianismo, una desviación, una adulteración de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios de que nosotros somos llamados a guardar el testimonio de Jesucristo y su palabra. Y gracias a Dios de que nosotros hemos sido advertidos para poder ser guardados del presente mundo malo. Y como dice el apóstol en la carta a Filipenses, de esta generación adulterina y pecadora. Y la palabra adulterar es falsificar algo, adulterar un producto, falsificar. Y justamente al falsificar, adulterar la verdad de Dios, la palabra del Señor, ha llevado a este caos, a esta confusión,
a esta Babilonia el misterio de esta ramera que se sienta y se apoya en los reyes, en los gobiernos, y entonces ella se apoyaba en todo esto, pero a la larga ese mismo sistema sobre lo que ella se apoyaba la va a juzgar, y a Dios ha puesto de acuerdo para que todo esto suceda y también sean juzgadas todo aquello que no corresponde a la esencia de la verdad de la palabra del Señor. El capítulo que viene continúa con lo mismo, pero lo más importante de este capítulo es la consideración que nosotros pongamos atención en todo aquello que se está moviendo y se está gestando. Somos llamados a pertenecer a Jesucristo y podamos identificar y conocer a todos aquellos que servimos al Dios único, vivo y verdadero, un solo Jesucristo, un solo mediador. No hay otro nombre, no hay nombres ajenos, no hay nada que pueda modificarse lo que Dios ha declarado en su santa palabra, en su evangelio. Y también todavía muchos mártires están sufriendo, han sufrido y sufrirán todavía en el tiempo de la gran tribulación para guardar el testimonio de Jesucristo. Y lamentablemente este sistema religioso va a ser aliado, cómplice de todo aquello que ha de venir. Dios guarde y abra los ojos de muchos para que puedan conocer aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todos aquellos que somos de Jesucristo pertenecemos a la esposa del Cordero, a quien aguardamos y esperamos para ser junto con Él aquellos que disfrutaremos eternamente su bendición en su reino venidero, aquí en su reino mesiánico y con Él en la gloria. Que así sea. Amén.